Hola, ¿cómo están? Lo primero, darle la bienvenida a este ciclo de charla Explora. Mi nombre es Mauricio Latorre. Tengo el agrado de participar del grupo de Para Explora Norte, los cuales me invitaron a hablarles de lo que hemos trabajado, lo que hemos estado desarrollando bastante tiempo. Una charla que titulamos La importancia de los metales en Chile. Espero se entretengan, espero participen. Vamos a tener luego de la charla una ronda de preguntas donde ustedes me van a poder consultar de los temas, obviamente relacionados con la charla, que estimen pertinentes, que tengan dudas, que no entendieron. La idea es que sea bastante dinámico. Los tópicos, al menos los hoy día, se van a centrar principalmente en dos metales. Vamos a hablar del cobre y también vamos a hablar del hierro. Una introducción general de los metales, de la minería del cobre, después el impacto ambiental que tiene el metal, principalmente para nuestro país, el impacto económico también, un poco técnicas de extracción de metales, la nutrición de metales en general, la importancia que ellas tienen para nuestro organismo, centrarnos en hierro, y terminar con un punto que es lo que personalmente hemos tratado de desarrollar dentro del país, que es una biotecnología de metales. Los metales se denominan vamos a ver un segundo la cámara para que puedan ver, ahí sí. Metal se denomina los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Aquí les adjunto probablemente los que tengan más memoria clásica, y podemos ver el hierro, cobre dentro de la tabla periódica como elementos que son fundamentales, y de eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy día. Los podemos ubicar en el centro de la tabla periódica. El cobre, como tal, viene del latín cuprum, y este del griego kypros, cuyo símbolo es Cu. Es un elemento químico cuyo número atómico es 29, no quiero ser tan específico técnico con el tema. Sin embargo, creo importante que lo podemos ubicar dentro de una tabla periódica. ¿Por qué? Por su importancia a nivel nacional. Se trata de un metal de transición de color rojizo, ¿no? O cobrizo, de ahí viene el color, y brillo metálico, que se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad. Después de la plata, es el mejor conductor, al menos que se ha estudiado hasta el momento. Ustedes comprenderán que cablear o hacer cables de plata es bastante caro, por lo tanto el cobre en términos económicos tiene un plus o una posición particular, precisamente privilegiada para lo que es la economía y el desarrollo de las sociedades. Además del uso en cables, como lo pueden ver en esta figura, el cobre también forma parte de monedas, o las monedas que nosotros conocemos actualmente, tienen aleaciones de cobre. Microchip, dado su capacidad de conducir electricidad, gran parte de la estructura de los microchips están hechas de cobre. Además, están todos los proyectos que hoy día están muy de boga, dado la capacidad bactericida que tiene el cobre. El cobre es un elemento que genera o puede generar estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo daña paredes, moléculas, daña los organismos. Tal capacidad es la que hoy día se ha aprovechado para poder usar estas virutillas de cobre. Salió un estudio un tiempo atrás que dentro de los lugares que tienen una mayor cantidad de bacterias dentro de una casa, son estas esponjas para lavar los platos. ¿Por qué? Porque se acumula una gran cantidad de comida y el agua, el flujo de agua, en general no es un ambiente estéril, lo cual conduce principalmente a que se aniden o que se ubiquen, que crezcan bacterias y hongos. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo de que están saliendo, ustedes pueden encontrar en el mercado, algunas esponjas, las cuales tienen cobre especialmente o específicamente para eso, para poder matar y controlar este aumento de microorganismos. Además están las superficies de cobre. Actualmente, dado la situación mundial de pandemia con coronavirus, ustedes podrán encontrar dentro del mercado una serie de mascarillas que usan cobre, especialmente empresas chilenas, ¿ya?, de diferentes rubros, se han dedicado a, hoy día con tecnología 3D no es muy complejo, a utilizar materiales o polímeros los cuales tienen cobre, tiene el mismo uso, la misma lógica, ¿ya? Generar este estrés, este daño a moléculas dentro de ella. Se ha estudiado que también el virus, ¿ya?, el coronavirus, puede afectarse por el uso del metal, ¿ya?, del metal en particular. Además, está el uso en cañerías. Prácticamente la red que nosotros presentamos, tenemos en Chile, está diseñada con cobre.
También probablemente han visto utensilios de cobre del tipo teteras, ollas. Personalmente, y eso yo se los recomiendo, compren utensilios o teteras, sartenes, ollas de cobre solo para decoración. No las usen para cocinar, menos para calentarlas. El mismo desgaste ya por el uso, por el calor de estas ollas o sartenes de cobre tiende a desprender el metal y el cobre se acumula en el cuerpo. Probablemente la primera vez que usted la use no van a tener problemas, pero en la larga pueden generar graves daños, especialmente hepáticos, porque el cobre es altamente tóxico cuando pasa una cierta concentración. Por eso yo les recomiendo, cómprenlo solo para efectos decorativos. Para nuestro país, el cobre, además de su uso en términos de usuario, para el desarrollo de las diferentes tecnologías que pueden utilizar el metal, es un eje fundamental de la economía. Aquí les muestro cómo es la producción de cobre mundial. Como ustedes pueden ver, Chile tiene más de un tercio del total de la producción mundial, superando altamente a países como Estados Unidos, China, Perú. El cobre en general, ¿cómo lo podemos encontrar en la naturaleza? Es un elemento extremadamente escaso. Y dado las características particulares, la geología que tiene el país, es que ha permitido tener estos yacimientos donde el cobre es un elemento que está altamente representado. Como ustedes pueden ver, en cuanto a las reservas mundiales, Chile tiene más del 40% del total de cobre a nivel mundial. Eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque se potencia su trabajo, o al menos su explotación, para un desarrollo económico importante. Por eso, probablemente más de alguno de ustedes ha escuchado que el cobre es el sueldo de Chile, lo cual es verdad. Además, y esos dos datos son muy importantes, todo este cobre, un 47% se encuentra en la segunda región y un 22% en la sexta región, en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Dentro de la minería del cobre, y esto a modo de cultura general, existe la gran minería del cobre, que son minas que tienen una cantidad o una explotación muy alta. Dentro de ellas se destaca Chuquicamata, El Salvador, El Teniente, Pelambre, el Mina San José. Bueno, hay en Chile alrededor de 18 que son estos yacimientos, o al menos explotaciones mineras que están catalogadas como gran minería del cobre. Además existen grupos pequeños, pirquineros, o grupos, por ejemplo, en la sexta región está el grupo Asomín, que es un grupo de pequeños mineros, los cuales también trabajan en la explotación del cobre. Sin embargo, las cantidades, los niveles de explotación no se comparan, obviamente, a lo que es la gran minería. Aquí un dato, por ejemplo. La producción del Teniente, a solo aproximadamente 1 hora y media, casi 2 horas de Santiago, tiene una producción que data de 1904 hasta hoy día. Es una mina subterránea la más grande del mundo, ¿ya? Y su producción es aproximadamente de 437.000 toneladas por año. Hoy día, Teniente, que cuando se hablaba que había un problema con los yacimientos, eso no es tan correcto. Lo que está pasando es que los yacimientos de cobre que vamos a ver ahora, que son de buena ley, porque el mineral tiene una alta concentración de cobre, se están agotando. Sin embargo, hay un proyecto millonario para hacer el Teniente 2, el cual es una mina subterránea que está por debajo de la mina actual, la cual eventualmente podría abastecer de cobre para los próximos 60 años. Por eso yo les digo, el tema del cobre hoy día es un problema de la calidad de los minerales que se están obteniendo, pero cantidad de cobre existe. El proceso de extracción del cobre es súper importante. En general, nosotros cuando obtenemos el cobre no es como el oro que ustedes pueden encontrarlo como estas pepitas de oro, lo han visto probablemente en películas o lo han visto en diferentes documentales donde están los piquineros, están estos viejos y pueden ir y sacar las pepitas de oro. El cobre en general está acomplejado, en este caso formando moléculas con otros elementos. Hay dos grandes grupos que ustedes pueden separar los minerales de cobre. El primero son los óxidos de cobre, que es el cobre oxidado, y el otro son los sulfuros de cobre. El cobre oxidado está acomplejado, tal como le dice su nombre, con oxígeno. Aquí les muestro una imagen en esta diapositiva en la cual pueden ver la cuprita, que está formada por 2 átomos de cobre y 1 de oxígeno, en el cual el cobre tiene una representación del 88.8%, tiene una alta ley, tiene una alta concentración de cobre este mineral. Para este proceso, que el cobre oxidado, la primera etapa es la extracción.
¿ya? Ustedes tienen que ir y extraer el mineral. Después viene un proceso que se llama chancado o molienda, en el cual tratan de reducir el tamaño de la roca. Y aquí utilizan mucha maquinaria industrial de tamaño gigante, en la cual lo que hacen son molinos o perforadoras, lo que hacen es tratar de pulverizar lo más posible esa roca. Tienen que entender que una roca que está inmersa en un cerro es extremadamente complejo, o sea, son procesos de ingeniería altamente avanzados. Después de tener este chancado o molienda, viene un proceso que se llama lixiviación o extracción, en el cual diferentes procesos químicos lo que tratan de hacer es separar o disolver, ¿ya?, el cobre, estos minerales de cobre oxidado, para después tener una electroobtención. El cobre, como ustedes saben, tiene una carga positiva, ¿ya?, que le da esta característica también de ser un alto conductor de electricidad, los electrones, ¿ya?, que forman parte de la corriente, están cargados negativamente. Y con este proceso de electroobtención, ustedes lo que hacen es formar unos cátodos de cobre. Estos cátodos de cobre son estas planchas. Vamos a ver una figura un poquito más adelante. Ese es más o menos cómo funciona la extracción del cobre cuando son minerales oxidados. Ahora, cuando son minerales sulfurados, como la calcosina o la cobelina que les muestro a continuación, el proceso cambia un poco, siempre parte con una extracción y después con una molienda o chancado. Recuerden, siempre tiene que reducirse el tamaño de la roca. Después viene por un proceso de flotación y fundición. El proceso de flotación también se usan diferentes químicos, en el cual ustedes lo que hacen es generar un tipo de burbuja, como unos surfactantes, unos jabones, lo que hacen es hacer flotar el cobre. Después ese cobre se funde y después por un proceso bastante similar también de electrorefinación, es purificarlo. Se purifica hasta obtener cantidades o un porcentaje de pureza del 99.99% del metal, lo cual es una tecnología que nos ha permitido ya bastante tiempo exportar con un nivel de excelencia a otros países, principalmente Estados Unidos, China, Europa. ¿En qué consiste más o menos la refinación electrolítica? Lo que le comentaba, ya utilizar estos campos, ya, o ánodos para poder formar estos cátodos. Ya, estos cátodos, como pueden ver, son estas planchas de cobre, que son las que después se exportan como materia prima para realizar todo lo que es la construcción de tuberías, cañerías, circuitos, microchips, etc. Ese es más o menos, y me pareció interesante comentárselos cómo funciona la extracción o cómo es la minería del cobre. ¿Cuál es el impacto ambiental? Y este es un tema bastante delicado, principalmente para nuestro país. En Chile hay más de 700 relaves. ¿Qué son los relaves? Es el conjunto, una definición, de desechos tóxicos de los procesos mineros que presentan concentraciones de minerales. Usualmente está constituido por una mezcla de roca molida, agua, minerales, etc. El tema con los relaves, y eso es súper importante, después de extraer el cobre del mineral, el resto de los minerales pasa a, bueno, dependiendo si hay otros minerales de alto valor, pero generalmente lo que pasa es que se genera un desecho. Ese desecho, el que se ha ido acumulando a lo largo de muchos años por el mismo trabajo minero, lo que hoy día lo conocemos como los relaves. El tema del relave es que tiene un impacto ambiental alto. Me refiero a que hay una concentración todavía de metales remanentes, dado el mismo proceso de extracción, se usan ácidos, entonces es una situación o es un pasivo ambiental bastante complejo de abordar. Sin embargo, y eso es súper importante, probablemente lo podemos tratar después en las preguntas, hoy día entender que la minería contamina, la respuesta es sí. Sin embargo, existe un desafío por tomar estos relaves y darle un beneficio ambiental. Actualmente existen diferentes proyectos que buscan hacer cierre de relaves. ¿Qué significa esto? Poder recuperar la tierra, poder recuperar, por ejemplo, para plantar, poder recuperar esa tierra para poder generar parques, para que sea inocua para el habitar, para nosotros. Por eso les digo, hoy día los relaves son un tema, tanto el Estado, los diferentes gobiernos hace bastante tiempo, Codelco también tiene varios planes de mejoramiento y de tratamiento de relaves. Existe el impacto ambiental como tal, y esto es bien típico y probablemente lo han visto en los años pasados o en este mismo año, qué es lo que ha pasado con el proyecto de la mina Dominga. La minera Dominga es una empresa que está asociada a Andes Iron, la cual pretendía hacer una inversión de 2.5 millones para hacer una extracción en la cuarta región cerca de Liguera, a 60 kilómetros al norte de La Serena. El proyecto como tal
pretende dar un total de 10.000 empleos por los próximos 25 años. Si ustedes lo ven, especialmente lo que probablemente la situación social que nos vamos a enfrentar ahora, la minera de Dominga se presenta como una oportunidad no solo por la misma extracción de cobre, ¿ya?, sino además de la generación de empleo, al menos por los próximos 25 años. Sin embargo, y esto es súper importante, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, esto fue aproximadamente hace 6 años atrás, rechazó el proyecto minero portuario. ¿Por qué? Porque no cumplía con todos los, en este caso, parámetros o el informe de línea base ambiental para la salud de las personas y para el impacto ambiental no se estaba cumpliendo. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque entender hoy día la minería no solo implica saber cuál es el proceso de extracción del metal como tal, o la capacidad para generar empleo o la producción o el realce que podría tener para una ciudad en particular. Hay que considerar todos los impactos ambientales y para eso, que es lo que esperamos todos, es que la regulación, ¿ya?, los CEREMI involucrados, las normas ambientales, ejerzan y tengan estos parámetros. Ahora, es importante de no demonizar, y ese es el concepto, la idea que quiero tratar de inculcársela. Si aquí hay un problema ambiental, bueno, tratemos el problema ambiental. No pensemos en cerrar inmediatamente el proyecto, sino darle una vuelta, trabajarlo y tratar de colaborar, especialmente las personas que están involucradas o que tienen conocimiento, que pueden mejorar estos proyectos. Esa es la idea, tratar de llegar a un equilibrio. Esa fue la primera parte, que estaba más centrada en la economía y algo que nos atañe directamente, que es la extracción del cobre. Esta segunda parte quiero hablar principalmente del hierro y de la nutrición del hierro. Actualmente es fundamental una dieta adecuada de hierro. ¿Qué significa eso? Los metales, cuando ustedes tienen un déficit del metal, se generan problemas importantes. Uno de esos problemas, y aquí quiero entrar un poquito en la bioquímica, especialmente para si hay alumnos que están viendo esto. Las enzimas, que son proteínas, o la mayoría son proteínas, van a cumplir ciertas funciones dentro de nuestro organismo. ¿Ya? Participan en metabolismo basal, metabolismo central, metabolismo específico, degradan, sintetizan. O sea, básicamente las funciones que nosotros estamos cumpliendo en gran parte se deben a la acción de estas enzimas. Muchas de las enzimas, para su correcto funcionamiento, requieren metales para que su estructura adopte una configuración óptima para funcionar. Y eso es lo que uno le llama como cofactor. Los metales son cofactores enzimáticos. ¿Qué es lo que pasa si faltan esos cofactores? Se generan graves problemas metabólicos. Uno de los eventos clásicos de deficiencia de hierro son las anemias. Las anemias de hierro actualmente son un problema mundial, especialmente en países subdesarrollados. En África se ha tratado y hay un problema importante de anemias de hierro. Mujeres embarazadas, probablemente a más de algunos de ustedes le han administrado, le han dado un suplemento de hierro en la dieta. Por lo mismo, para tratar de evitar que generen estos cuadros, tal como se ven aquí. Hay efectos de estrés que atacan el corazón, el hígado, el riñón, la estructura ósea, etc. El hierro, y esto es un poquito más de química, es un elemento con un número atómico 26 y su símbolo es el Fe. Es muy importante, cuando ustedes vean Fe, en general la gente le dice fierro, ¿ya? No es fierro, viene del latín que es ferrum, pero la traducción es hierro. El fierro es el metal que tiene una aleación de hierro, básicamente el que ustedes ven en la estructura, en las mesas, en autos, etc. Eso es fierro, ¿ok? Pero el elemento es hierro, es súper importante. Lo podemos ver en la estructura, ahí les muestro una foto, por ejemplo, la Torre Eiffel, un gran porcentaje está compuesta por hierro. Alimentos ricos en hierro dentro de la dieta están las carnes rojas, los pescados, brócoli, lentejas, kiwi, frutos secos, algunos mariscos, lechuga, tienen una buena concentración de hierro, que ustedes al alimentarse de ellos van a poder obtener este micronutriente. En particular, y eso es lo que yo le hablaba de la importancia del hierro, el hierro es un cofactor, ¿ya?, un elemento que forma parte de la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que es la que le da el color rojo a la sangre y está encargada del transporte de oxígeno. Hoy día la hemoglobina está siendo un foco fundamental de estudio. Se piensa que el coronavirus podría estar afectando la transferencia de oxígeno hacia las células.
que no solo es un problema respiratorio en cuanto a la mecánica, y para eso estaría cubierto, por ejemplo, por el uso de los ventiladores, sino que hay probablemente el virus estaría atacando o la hemoglobina o el glóbulo rojo, no se sabe bien, ¿ya? O a la misma célula pulmonar o bronquial todavía se está trabajando. Entonces, es fundamental al menos tener el hierro forma un rol fundamental. Oxígeno dentro de la hemoglobina. En Chile, ya que eso fue en 99, ya han pasado casi 20 años, ya que es estas leches fortificadas con hierro. Una leche fortificada con hierro le permitió hoy día a las familias chilenas, cuando a los niños en particular, tener este suplemento. ¿Okay? Y esto fue un programa que fue liderado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, en lo que hoy día conocemos como esta leche purita fortificada con hierro. ¿Okay? Y esto ha reducido importantemente lo que son los cuadros anémicos, especialmente en niños. Tal como les comentaba, una falta de hierro va a generar graves problemas, dentro de ellos en el desarrollo cognitivo, desarrollo de psicomotor, etc. Entonces, esa es la importancia hoy día que tiene el hierro para nosotros. Con esto quiero abordar o cerrar que además del uso comercial o el uso médico que ustedes pueden encontrar o en la nutrición que existe en términos de estos dos metales, la biotecnología en Chile ha ido avanzando con el tiempo y se ha dedicado también a trabajar con estos metales. En particular aquí les muestro lo que es el proceso de biolixiviación de cobre. ¿Qué es la biolixiviación de cobre? ¿Se acuerdan que vimos recién cómo era la extracción del metal? Son métodos convencionales, métodos mecánicos, métodos físicos, métodos químicos. Sin embargo, existen métodos alternativos en los cuales se usan bacterias, las cuales, entendámoslo así, se alimentan de estos minerales y lo que permiten es romperlos a átomos o a moléculas mucho más simples para después ser extraídos. En este caso, muchos de los minerales que yo les nombré pueden ser digeridos por estas bacterias, que lo que hacen entonces estas bacterias solubilizar el cobre, el cual después puede ser extraído. Aquí les muestro un proyecto que está en la mina Ramiro Tomic, donde hay un bioreactor funcionando operativo a escala industrial, en el cual se está haciendo biolixiviación con cobre. Además del cobre, en términos de la genética, la genómica actualmente, que está tan de boga y tan importante, está la nutrigenómica de los metales. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que pasa cuando en un escenario de anemia? ¿Qué pasa con la expresión de sus genes? ¿Qué pasa con el metabolismo general de su cuerpo? Para eso, enfoques de nutrigenómica, nutrigenética han sido abordados en diferentes laboratorios. Y hoy día se espera tener una nutrición de metales mucho más focalizada, dado los perfiles genéticos, ¿ya? Dado el genoma particular o los cambios que ustedes podrían sufrir o tener en su genoma, ver cómo eso va a afectar en términos de la nutrición con los metales, principalmente con hierro, cobre y zinc. Eso fue, espero que les haya gustado la charla. Nosotros como Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins estamos desarrollando diferentes proyectos ya relacionados con cobre y hierro. Invitarlos a que estudien, a que se contacten con nosotros, a que participen y agradecerles, obviamente, su presencia. Vamos ahora a continuar, si existen preguntas. Sí, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿los relaves están aislados o se filtran y contaminan la tierra a su alrededor? Los sistemas de relave, o los relaves en particular, están contenidos y existen unos diques o pirques que se construyen para evitar exactamente los derrames de los metales. Sin embargo, y eso es una realidad, lamentablemente ya por el tiempo que llevan y el poco tratamiento que algunos de ellos tienen, algunos de los metales o el contenido de esos relaves ha ido percolando por la tierra y en algunos casos podría o estaría contaminando algunas napas subterráneas. Actualmente son los Ceremi y actualmente Cernagiomin está muy interesado y se han hecho catastros de relave y actualmente se están averiguando y estudiando. Sin embargo, y eso se los puedo al menos
ratificar, he tenido la oportunidad de ir a los relaves en la sexta región, por ejemplo, Cauquenes o el relave Barahona, son tranques bastante grandes, está muy bien contenido, muy bien contenido, y se encuentran a varios kilómetros de distancia de lugares que son de población humana o de regadío. Entonces es súper importante también de considerar. Sin embargo, cabe la posibilidad de que, dado un país sísmico como el de nosotros, tiendan a haber algunos problemas. ¿Ya? Entonces, en general es un estudio y un estudio constante que se está haciendo sobre los relaves. ¿Ya? Es importante eso sí tener en claro. Tenemos una segunda pregunta que dice, ¿los metales de los relaves pueden filtrarse a napas subterráneas y trasladarse a zonas geográficas? La posibilidad existe, sí. Pero para eso hay monitoreos constantes que se están haciendo. ¿Ya? Especialmente Codelco tiene un área de desarrollo de monitoreo de relaves, hay áreas dedicadas. Pero sí, existe esa opción. Y por lo tanto, y eso es lo importante, los programas que se están implementando es tratar de ser preventivo, no reactivo. Y hoy día hay mucho financiamiento involucrado en el tratamiento de relaves. Tanto a nivel nacional como proyectos Corfo, proyectos FONDEF, están dedicados principalmente al trato o al cierre de relaves. Tal como les comentaba yo cuando hablaba de un cierre de relaves, básicamente es volver a poder utilizar de forma que no contamine, ¿ya? De una forma ambiental amigable este lugar. ¿Okay? Por eso es súper importante tener en cuenta, pero esta posibilidad que ustedes preguntan si existe, sí puede existir. Sí, sobre la pregunta si se están pensando en los desarrollos de cobre ante la epidemia, exactamente. Dado el cobre es altamente tóxico, ¿ya? Si ustedes, por eso el cuerpo trata de controlar, ¿ya? Las concentraciones de cobre, ¿ya? Son bastante pequeñas a diferencia del hierro. Sí, en términos de desarrollo se está pensando principalmente en lo que son las mascarillas. Y probablemente ustedes ya han visto en las noticias que hay diferentes desarrolladores, tal como lo conversamos, perdón, que ya hay algunas disponibles en el mercado mascarillas con cobre. Además de las mascarillas con cobre, ustedes pueden encontrar calcetas con cobre y que también es un desarrollo bien importante, es poder implementar los átomos de cobre en el traje del personal médico. Ustedes entenderán que personas que están expuestas constantemente, diariamente al virus, tener una protección extra es importante. Entonces, se está viendo la posibilidad de utilizar ropa con aleaciones de cobre y, dado su efecto tóxico, sí, está bien comprobado. Hay varios estudios que al menos han declarado que el cobre puede matar el virus. Es súper importante también que ustedes lo consideren. Esto no significa que si ustedes andan con una ropa de cobre van a estar protegidos y van a tener un 100% de eficiencia y van a poder, o vamos a poder retomar a un comportamiento normal. No, no es así. ¿Okay? Lo que hace el cobre básicamente es disminuir los riesgos, pero no funciona como un mecanismo en el cual ustedes, por ejemplo, quisieran tomar cobre para poder sanar. No, no, por favor, no lo hagan. ¿Ok? Es solo otra barrera para que el virus no entre a nuestro organismo. Sin embargo, los cuidados principales, tal como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, radican en el distanciamiento, ¿ok? En tratar y evitar tocarse la cara, lavarse constantemente con jabón, dado la estructura del virus, el jabón tiene un efecto que inhibe el virus con alta eficiencia. Por eso les digo, el cobre va a reducir esta probabilidad, pero eso no significa que vamos a estar inmunes o, en este caso, vamos a protegernos completamente frente al metal por andar con una mascarilla con cobre. Sí, hay un punto interesante que es la pregunta número 4. ¿Cuáles podrían ser las medidas que se podrían aplicar para la descontaminación de metales? Existen diferentes estrategias. ¿Ya? Les voy a comentar algunas, que es la que nosotros estamos trabajando dentro de la universidad en colaboración con el gobierno regional y además con Minera y Central, el Grupo Asomín, la Corporación del Libertador. ¿Por qué les quiero decir esto y por qué los nombro?
porque hay mucha gente interesada en tratar sobre los relaves. ¿Okay? Hay mucha gente interesada hoy día en descontaminar. Por eso muchas veces se trata de demonizar que todo es malo en la minería. Pues no. Existen grupos que están enfocados a hacer trabajo para descontaminar y reducir los impactos que tiene. Porque tal como ustedes saben, la economía del cobre hoy día es un eje central para el desarrollo del Chile que conocemos. Dentro de los proyectos para poder descontaminar que nosotros estamos abordando, existe la fitorremediación. La fitorremediación es el uso de plantas, ¿ya? Plantas vegetales, diferentes tipos de plantas, para poder descontaminar suelos. ¿En qué consiste la fitorremediación? Existen algunas especies, por ejemplo los eucaliptos, los pinos, que pueden crecer en los relaves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las raíces de estas plantas tienden a acumular el metal. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando tomamos agua por la boca, lo que hacen las plantas es acumular todos estos nutrientes a través de sus raíces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas plantas, estos árboles tienden a acumular y a remover estos metales pesados desde la superficie de los relaves. ¿Qué es lo que uno hace después? Traslada ese árbol a otro lugar, puede tratar el árbol y, en otras palabras, descontaminar lo que es el suelo. Hay diferentes proyectos al respecto. Nosotros estamos viendo también cómo las bacterias podrían estar intercediendo sobre este proceso. Y en cuanto al modelo de fitorremediación, se ha hecho o se ha utilizado también en otros lugares para descontaminar metales. Y hoy día existen diferentes proyectos también financiados tanto por gobiernos regionales, por Codelco, por ejemplo en el tranque Carén, ¿ya? Se está pensando en un parque en el cual se van a plantar árboles para que hagan fitorremediación sobre el mismo relave. Eso es una estrategia que se puede utilizar. Sí, tenemos una pregunta que muchas veces se ha hablado de actualmente la economía del litio. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el litio? Si el litio le va a quitar algún tipo de protagonismo al cobre. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos la experiencia hace bastante tiempo atrás con el salitre. Cuando Alemania realiza o presenta este salitre sintético, ustedes pueden ver la economía en nuestro país de haber tenido un pic, ¿no? Se fue al piso. En algún momento, no sé si ustedes recuerdan, cuando apareció, yo era un poquito más joven que ahora, a mediados de los años o a finales de los años 80 empezó un boom por el tema de la fibra óptica, que también peligraba el diseño de o toda la economía del cobre. ¿Qué es lo que pasa? Que la fibra óptica todavía es muy cara, es extremadamente cara. Entonces, cablear o desarrollar todo un sistema con fibra óptico, perdón, sigue siendo inviable económicamente. Por lo tanto, el cobre sigue al menos estando dentro de los primeros líneas en la producción de cable. En cuanto al litio, por el contrario, el litio no va a generar una competencia al cobre, se complementan. Hoy día las baterías que ustedes conocen, las de alta eficiencia, las que están formando hoy día parte de autos, por ejemplo la empresa Tesla, utilizan litio. Las baterías de probablemente el computador que ustedes hoy día están utilizando, este notebook o laptop, tiene baterías de litio. Sin embargo, este litio tiene que conectarse, o la energía que se va a generar a través del litio se conecta a través del equipo por cables de cobre. En otras palabras, el uso hoy día o la construcción de autos, de maquinaria, de instrumental, de equipos, etcétera, necesita tanto cobre como litio. Por lo tanto, hoy día es una posición privilegiada en este nuevo salto tecnológico de poder movernos, por ejemplo, en autos del uso del petróleo convencional a baterías, y para eso Chile va a generar o va a estar en una posición privilegiada, no solo por el cobre, para construir todo lo que es la circuitería del automóvil o del equipo, sino además por la generación de las baterías. Última pregunta que habla de la absorción del hierro puede ser afectada por ciertos alimentos o medicamentos, y la respuesta es sí. Existen algunos medicamentos que pueden afectar la absorción del hierro. ¿Okay? Ahora, principalmente la absorción del hierro, y es por eso que es importante que bajo ciertos cuadros ustedes tengan un registro o una, un uso de exámenes anualmente donde se median las concentraciones de hierro. ¿Okay? Ahora, para todo tipo de medicamento, todas las contraindicaciones de los medicamentos de uso común están
muy bien detalladas y su médico, si tiene una consulta más técnica, ustedes se la pueden preguntar. ¿Okay? Todos los medicamentos que están hoy día en el mercado tienen varias pruebas, ya los cuales todos estos efectos secundarios, uno de ellos podría ser la absorción del hierro, que podrían ocurrir, ustedes lo podrían consultar y no habría ningún problema con eso. ¿Okay? Principalmente, ¿cuáles son los daños por medicamento que pueden ocurrir, que son estas intoxicaciones? Si ustedes tienen problemas con hierro, ¿ya? El uso de paracetamol, el paracetamol es una de las principales drogas, o una droga que se utiliza bastante, especialmente ahora con el coronavirus. El problema es que el paracetamol en altas dosis es altamente tóxico. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, algún problema hepático, producto de alguna contaminación, intoxicación con metales, el uso de paracetamol podría generarle en el hígado un problema muy alto, un problema grave de salud. Por eso es extremadamente importante que tengan una nutrición adecuada, ¿ya? De todos los metales. Y adecuada me refiero a consulten con un nutricionista, consulten con su médico. Eso es fundamental. Fundamental poder mantener esta homeostasis, ¿ya? Y también por el tema de los medicamentos. Otro punto importante, jamás se automediquen. Porque ustedes al automedicarse no saben, ¿ya? Principalmente cuáles podrían ser los efectos secundarios que podría tener ese remedio o ese medicamento sobre su organismo. Por lo mismo, les pido, no lo hagan. ¿Ok? Tanto como una correcta nutrición con hierro o con cobre, la conciencia por el uso o la automedicación es importante. Les agradezco enormemente la oportunidad, ¿ya? De haberme invitado, de haber estado con ustedes, haberle presentado un poco esta importancia o esta charla de la importancia de los metales en Chile. Noté mucho interés, especialmente por el tema de la contaminación. Les puedo asegurar que con la Universidad de O'Higgins, con el gobierno regional, con Codelco, con Minera Central, con un montón de otras empresas e instituciones, estamos haciendo cosas para poder tratar sobre los relatos. ¿Okay? Esperemos que todo lo de la pandemia termine pronto, ¿ya? Para poder retomar, ¿ya? De forma más normal todo lo que son todas nuestras actividades, los proyectos. Invitarlos nuevamente si están interesados, les voy a dar mi contacto a través del grupo para Explora. ¿Ya? Si tienen otra duda, otras consultas, no hay ningún problema. Les agradezco, que estén muy bien, cuídense, cuarentena, si tienen que ir a trabajar, tomen todas las medidas, recuerden lavarse bien las manos. ¿Ok? Que estén muy bien. Chao, chao.